recordar el futuro. Nos arrodillamos en la cima de la colina y miramos con atención la base de un cerro más grande. Bajo la luz evanescente no se veía nada fuera de lo común, ningún movimiento, ningún guardia. El sonido inarticulado, que había persistido durante la mayor parte de nuestra caminata de 40 minutos, había desaparecido por completo. ¿Está seguro de que es el lugar correcto?, le pregunté a Curtis. Sí, dijo. ¿Ve esas 4 piedras grandes subiendo la pendiente unos 15 metros? La entrada está justo debajo de ellas, oculta entre los arbustos. A la derecha se ve la punta de la antena de proyección. Al parecer está funcionando otra vez. La veo, dijo Maya. ¿Dónde están los guardias?, le pregunté a Curtis. Tal vez hayan abandonado el lugar. Observamos la entrada durante casi 1 hora, esperando alguna señal de actividad, sin movernos ni hablar hasta que la oscuridad cayera del todo sobre el valle. De pronto, oímos movimiento a nuestras espaldas. Varias linternas nos encandilaron, y 4 hombres armados se precipitaron sobre nosotros y nos exigieron que levantáramos las manos y nos rindiéramos. Después de pasar 10 minutos revisando nuestras pertenencias, nos palparon de armas a todos y nos hicieron bajar por la colina hasta la entrada del búnker. La puerta del búnker se abrió con violencia y apareció Feynman, vociferando enojado. «¿Son ellos los que estamos buscando?», gritó. «¿Dónde los encontraron?». Uno de los guardias explicó lo que había pasado, mientras Feynman meneaba la cabeza y nos miraba a través de los haces de luz. Al fin, se acercó y preguntó: «¿Qué hacen acá? Tiene que detener lo que está haciendo», lo urgió Curtis. Feynman hacía esfuerzos por reconocerlo. «¿Quién es usted?». Las linternas de los guardias se posaron en la cara de Curtis. «Curtis Ferrell». «No lo puedo creer», dijo Feynman. «Tú volaste nuestra antena, ¿no?». «Escúchame», dijo Curtis. «Sabes que este generador es demasiado peligroso para operar en estos niveles. Podrías arruinar todo el valle. Siempre fuiste un alarmista, Ferrell. Por eso te dejamos ir de Deltec. Llevo mucho tiempo trabajando en este proyecto, como para abandonarlo a esta altura. Va a funcionar, tal como lo planeé. Pero, ¿por qué corres el riesgo? Concéntrate en las unidades más pequeñas. ¿Por qué tratas de aumentar tanto la salida? No es asunto tuyo. Debes callar». Curtis se le acercó. «¿Quieres centralizar el proceso generador para poder controlarlo?». «Eso no está bien». Feynman sonrió. «Un nuevo sistema de energía debe ser puesto en fases. ¿Crees que es posible pasar de la noche a la mañana de una energía que constituye una parte considerable de los costos de casas y empresas a prácticamente nada? Los ingresos disponibles de repente en todo el mundo provocarían una hiperinflación y tal vez una reacción masiva que nos llevaría a una depresión. Sabes que eso no es cierto», respondió Curtis. «Disminuir en forma marcada los costos energéticos aumentaría muchísimo la eficiencia de la producción y proveería más bienes a costos menores. La gente pagaría la deuda existente o ahorraría. No habría inflación. Estás haciendo esto para ti mismo. Quieres centralizar la producción para poder controlar su disponibilidad y precio, pese a los peligros». Miró a Curtis. «Furioso. Eres muy ingenuo. ¿Crees que los intereses que actúan para controlar los precios de la energía podrían permitir ahora un vuelco repentino y generalizado a una fuente barata? Por supuesto que no. Para que funcione, tiene que estar centralizada y envasada. Y voy a ser famoso por haberlo hecho. Es para lo que nací, ¿no es cierto?», reaccioné. «Nació para hacer otra cosa, para ayudamos». Feynman dio media vuelta para mirarme. «Cállese. ¿Me oyen?». «Todos». Sus ojos encontraron a Charlene. «¿Qué le pasó al hombre que mandé con usted?». Charlene miró para otro lado sin responder.
No tengo tiempo para esto. Feynman gritaba de nuevo. Les sugiero que se preocupen por su seguridad personal, aquí y ahora, no por la economía. Hizo una pausa para miramos. Sacudió la cabeza y caminó en dirección a uno de los hombres armados. Manténgalos aquí en grupo hasta que esto termine. Necesitamos solo 1 hora. Si tratan de escapar, dispare. El operativo les dijo algo a los otros 3 y formaron un círculo a cierta distancia. Siéntense, ordenó uno de ellos, con acento extranjero. Nos sentamos enfrentados en la oscuridad. Nuestra energía se hallaba casi anulada. No había habido indicios de los grupos de almas desde que habíamos salido de la cueva. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, le pregunté a Charlene. No cambió nada. Susurró. Tenemos que recuperar nuestra energía. La oscuridad ya era casi total, quebrada solo por las luces de los operativos que recorrían el grupo de un lado al otro. Apenas conseguía distinguir los contornos de las demás caras, pese a que estábamos sentados en un círculo no muy grande, a unos 2 metros de distancia. Debemos tratar de escapar, susurró Curtis. Creo que nos matarán. De pronto recordé la imagen que había visto en la visión del nacimiento de Feynman. Él imaginaba estar con nosotros en el bosque, en medio de la oscuridad. Sabía que había otra cosa característica en la escena, pero no recordaba qué. No, dije. Creo que debemos intentarlo otra vez acá. En ese momento la atmósfera fue invadida por un ruido muy agudo, similar al sonido inarticulado, pero más armonioso, casi agradable. Otra vez un estremecimiento perceptible recorrió el suelo debajo de nuestros cuerpos. Debemos aumentar nuestra energía ya, susurró Maya. No sé si podré lograrlo acá, respondió Curtis. Tiene que hacerlo. Lo urgí. Concentrémonos en nosotros, como hicimos antes, sugirió Maya. Traté de borrar la escena ominosa que nos rodeaba y retomar a un estado interior de amor. Ignorando las sombras y los haces titilantes, me concentré en la belleza de las caras del círculo. Mientras luchaba por localizar la expresión del yo superior del otro, empecé a notar un cambio en el esquema luminoso circundante. Poco a poco fui viendo con total claridad cada cara y cada expresión, como si mirara a través de un visor infrarrojo. ¿Qué visualizamos?, preguntó Curtis con desesperación. Debemos retomar a nuestras visiones del nacimiento, dijo Maya. Recuerden por qué vinimos. De pronto, el piso se sacudió violentamente, y el sonido del experimento adquirió otra vez un carácter disonante y chirriante. «Tenemos que visualizar que los detenemos», exclamó Curtis. Nos acercamos más, y nuestro pensamiento colectivo proyectó una imagen de pelea. Sabíamos que, de alguna manera, podíamos introducir nuestras fuerzas y rechazar los intentos negativos y destructivos del experimento. Capté incluso una imagen en la que Feynman era rechazado. Su equipo volaba y se quemaba, y sus hombres huían, aterrados. Otra onda de ruidos me hizo salir de foco. El experimento continuaba. A 15 metros, un pino enorme se partió en 2 y cayó al suelo. Con un sonido desgarrador y una nube de polvo, se abrió una fractura de 1,50 m entre nosotros y el guardia de la derecha. Retrocedió horrorizado. El haz de su linterna se balanceó en la noche. «No da resultado», gritó Maya. Otro árbol se desplomó a nuestra izquierda cuando la tierra se separó poco más de 1 metro y nos derribó. Maya, aterrada, se levantó de un salto. «Tengo que salir de acá», exclamó, y echó a correr hacia el norte en la oscuridad. El guardia de ese lado, caído en el suelo donde lo había arrojado el movimiento de la tierra, se puso de rodillas y captó la forma en el haz de su linterna. Luego levantó su arma. «No, espere», grité, en su carrera. Maya miró atrás y vio al guardia que en ese momento le apuntaba directamente y se aprestaba a disparar.
La escena empezó a desarrollarse como en cámara lenta, y en el momento en que el revólver se disparó, cada línea de su cara revelaba la conciencia de que se hallaba a punto de morir. Pero, en vez de penetrar en su costado y su espalda, las balas chocaron contra un manojo de luz blanca flotante formado a su alrededor. Vaciló un momento, y luego se perdió en la oscuridad. Al mismo tiempo, aprovechando la oportunidad, Charlene saltó de su lugar a mi derecha y corrió hacia el nordeste entre el polvo. Su movimiento pasó inadvertido a los guardias. Me eché a correr. Pero el guardia que le había disparado a Maya volvió su arma hacia mí, con rapidez. Curtis se abalanzó y me tomó de las piernas para hacerme caer. Detrás de nosotros, la puerta del búnker se abrió. Feynman corrió hasta la antena parabólica y ajustó con furia el tablero. En forma gradual, el ruido empezó a disminuir, y los movimientos de la tierra pasaron a ser meros temblores. «¡Por el amor de Dios!», gritó Curtis. «Tienes que detener esto». Ahora, la cara de Feynman estaba cubierta de polvo. «No hay nada que no podamos arreglar», dijo con una calma pavorosa. Los guardias estaban de pie y caminaban hacia nosotros, quitándose el polvo. Feynman notó que Maya y Charlene habían desaparecido. Pero antes de poder decir algo, el ruido retomó con un volumen estruendoso, y la tierra pareció levantarse varios metros, arrojándonos de nuevo al piso a todos. Las ramas desprendidas de un árbol caído hicieron huir a los guardias hacia el búnker. Ahora dijo Curtis: «Vamos». Yo estaba paralizado. Me levantó de un tirón. «Tenemos que movemos», me gritó en el oído. Por fin mis piernas empezaron a funcionar y corrimos hacia el nordeste en la misma dirección que Maya. Varios temblores más reverberaron bajo nuestros pies y luego los movimientos y los ruidos cesaron. Después de avanzar por los bosques oscuros varios kilómetros, alumbrados solo por los rayos de la luna que se filtraban por entre el follaje, nos detuvimos y nos agazapamos entre un puñado de pinos. «¿Cree que nos siguieron?», le pregunté a Curtis. «Sí», contestó. «No pueden permitir que ninguno de nosotros vuelva al pueblo. Apostaría que todavía tienen gente estacionada en los caminos de regreso». Mientras hablaba, se dibujó en mi mente una imagen clara de las cascadas. Todavía era prístina, serena. Me di cuenta de que eran el signo distintivo en la visión de Feynman que había tratado de recordar. «Debemos seguir hacia el noroeste, hasta las cascadas», dije. Asintió mirando hacia el norte, y lo más silenciosamente posible tomamos esa dirección, cruzamos el río y caminamos hacia el cañón. Cada tanto, Curtis paraba y cubría nuestras huellas. Durante un descanso, oímos el zumbido bajo de algunos vehículos. Al sudeste, después de otro kilómetro, empezamos a ver que se alzaban a lo lejos las murallas del cañón, iluminadas por la luna. Al acercarnos a la boca rocosa, Curtis iba primero por la ensenada. De pronto saltó para atrás, asustado, cuando vio salir a una persona de atrás de un árbol que estaba a la izquierda. La persona gritó y retrocedió, perdiendo casi el equilibrio y tambaleándose al borde de la ensenada. «¡Maya!», grité al reconocerla. Curtis se recuperó, se adelantó y la retuvo mientras caían al agua rocas y ripio. Lo abrazó con fuerza y después se acercó a mí. No sé por qué corrí así. Sentí pánico. Lo único que se me ocurrió fue correr a las cascadas de las que usted me había hablado. Rogaba que alguno de ustedes también pudiera escapar. Apoyada contra un árbol más grande, respiró hondo y luego preguntó: «¿Qué pasó cuando el guardia disparó?». «¿Cómo fue que las balas no me alcanzaron?». Vi esa extraña franja de luz. Curtis y yo nos miramos. «No sé», respondí. Pareció calmarme. Continuó Maya, pero siernerados, de una manera que nunca antes había experimentado. Nos miramos otra vez y nadie habló. Luego, en el silencio,
Oí el ruido nítido de alguien que caminaba más adelante. «Esperen», les dije a los otros. «Hay alguien». Nos agachamos y esperamos. Pasaron 10 minutos. De pronto, Charlene apareció entre los árboles. Caminó hasta nosotros y cayó de rodillas. «Gracias a Dios los encontré», exclamó. «¿Cómo escaparon?» «Pudimos salir corriendo cuando se cayó un árbol», expliqué. Charlene me miró profundamente a los ojos. «Pensé que podrías dirigirte a las cascadas, así que avancé en esta dirección, aunque no sabía si podría encontrarlas en la oscuridad». Maya nos hizo una seña y todos fuimos hasta un claro donde la ensenada se metía en la boca del cañón. Allí, toda la luz de la luna iluminaba el pasto y las rocas a cada lado. «Tal vez tengamos otra oportunidad», dijo al tiempo que nos indicaba con la mano que nos sentáramos enfrentados. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Curtis. «No podemos quedarnos mucho tiempo. Van a venir». Miré a Maya, pensando que debíamos ir a las cascadas. Pero parecía tan energizada que, en cambio, pregunté, ¿qué cree que salió mal antes? «No sé. Tal vez somos muy pocos. Usted dijo que debíamos ser 7. O tal vez haya demasiado miedo». Charlene se inclinó hacia el grupo. «Creo que debemos recordar la energía que alcanzamos cuando estábamos en la cueva. Debemos conectarnos otra vez en ese nivel». Durante varios minutos trabajamos todos en nuestra conexión interior. Al fin, Maya dijo, «Debemos darnos energía mutuamente, encontrar la expresión del yo superior». Respiré hondo varias veces y observé otra vez la cara de los demás. Poco a poco se volvieron más bellos y luminiscentes, y vislumbré la expresión auténtica de su alma. A nuestro alrededor, las plantas y rocas circundantes se encendieron aún más, como si los rayos de la luna se hubieran duplicado. Una ola familiar de amor y euforia recorrió mi cuerpo, y me volví para ver detrás de mí las figuras resplandecientes de mi grupo de almas. En cuanto las vi, mi conciencia se expandió aún más, y me di cuenta de que los grupos de almas de los demás se hallaban en posiciones similares, pese a que todavía no se habían fusionado. Mis ojos se cruzaron con los de Maya. Me miraba en un estado de apertura y honestidad completas, y mientras la observaba me parecía ver su visión del nacimiento como una expresión sutil en su cara. Ella sabía quién era y lo irradiaba para que todos lo vieran. Su misión era clara. Su historia la había preparado perfectamente. Sientan como si los átomos de su cuerpo estuvieran vibrando a un nivel más alto. «No leerlo», dijo. Miré a Charlene. En su cara se veía la misma claridad. Representaba a los poseedores de la información que identifican y comunican las verdades vitales expresadas por cada persona o grupo. «¿Ven lo que está pasando?», preguntó Charlene. «Estamos viéndonos como somos en realidad, en nuestro nivel máximo, sin las proyecciones emocionales de los viejos miedos». «Puedo verlo», dijo Curtis, con la cara otra vez llena de energía y certeza. Nadie habló durante varios minutos. Cerré los ojos mientras la energía seguía elevándose. «Miren eso», exclamó de pronto Charlene, al tiempo que señalaba los grupos de almas que nos rodeaban. Cada grupo de almas empezaba a mezclarse con los otros, como lo habían hecho en la cueva. Miré primero a Charlene, y luego a Curtis y a Maya. Ahora veía en sus caras una expresión aún más acabada de quienes eran como participantes del gran movimiento de la civilización humana. «Ya está», dije. «Vamos llegando al siguiente paso. Ahora tenemos una visión más completa de la historia humana». De pronto, frente a nosotros, en un enorme holograma, apareció una imagen de la historia que parecía salir del comienzo mismo de algo que se asemejaba a un fin distante. Al esforzarme por enfocar mejor, me di cuenta de que era una imagen muy similar a la que había observado antes, mientras estaba con mi grupo de almas, solo que en este caso, la historia empezaba mucho antes, con el nacimiento del universo mismo. De pronto,
Nos vimos observando cómo nacía en una explosión la primera materia y se dirigía hacia estrellas que vivían y morían y vomitaban la gran diversidad de elementos que a la larga formaban la Tierra. A su vez, estos elementos se combinaban en el medio terrestre primitivo para formar sustancias cada vez más complejas, hasta que al fin saltaban a la vida orgánica, vida que también avanzaba hasta llegar a una mayor organización y conciencia, como guiada por un plan general. Los organismos multicelulares se convertían en peces, y los peces progresaban hasta ser anfibios, y los anfibios evolucionaban transformándose en reptiles y aves, y por último, en mamíferos. Se abrió entonces ante nuestros ojos una imagen clara de la dimensión de la otra vida, y comprendí, en un instante, que un aspecto de cada una de las almas que estábamos allí, en realidad, una parte de toda la humanidad, había vivido ese largo y lento proceso de evolución. Habíamos nadado como peces, nos habíamos arrastrado por la tierra como anfibios, y habíamos luchado por sobrevivir como reptiles, aves y mamíferos, adelantando cada paso en el camino hasta adquirir la forma humana, todo con intención. Descubrimos que, a través de una ola tras otra de generaciones sucesivas, nacíamos al plano físico y, más allá del tiempo que pudiera llevamos, luchábamos por despertar, por unificamos y evolucionar e instalar por fin en la Tierra la misma cultura que existe en la otra vida. Sin duda, el viaje era difícil, tortuoso incluso. Con la primera intuición al despertar, sentíamos el miedo del aislamiento y la separación. Sin embargo, no volvíamos a dormirnos. Luchábamos contra el miedo y confiábamos en la débil intuición de que no nos hallábamos solos, de que éramos seres espirituales con un objetivo espiritual en el planeta. Y, siguiendo el impulso de la evolución, nos dirigíamos juntos hacia grupos sociales más complejos. Nos diferenciábamos en ocupaciones más diversas, superábamos una necesidad de derrotamos y conquistamos mutuamente, y por último instalábamos un proceso democrático a través del cual nuevas ideas podían ser compartidas y sintetizadas, y así avanzábamos hacia verdades mejores. En forma gradual, nuestra seguridad iba viniendo desde nuestro interior, a medida que avanzábamos de una expresión de lo divino en términos de dioses de la naturaleza, pasando por lo divino como un Dios Padre externo a nosotros, hasta llegar a una expresión final del Espíritu Santo interior. Se intuían y escribían textos sagrados que daban una expresión simbólica sentida de nuestra relación y el futuro con esa deidad única. Visionarios de Oriente y Occidente aclaraban que este Espíritu Santo estaba siempre, que siempre era accesible, que sólo aguardaba que se manifestara nuestra capacidad para arrepentimos y abrimos, para eliminar los bloqueos que impiden una comunión plena. Con el tiempo, vimos que nuestro impulso a unificarnos y compartir se expandía hasta percibir una comunidad especial, una asociación más profunda con las otras personas que compartían un lugar geográfico particular del planeta, y el mundo humano empezaba a hacerse más sólido, formando naciones, estados políticos, cada uno con su punto de vista singular. Al poco tiempo se producía una explosión del comercio y el intercambio. Nacía el método científico y los descubrimientos resultantes iniciaban un período de preocupación económica y de gran expansión secular, conocido como Revolución Industrial. Y una vez que desarrollábamos una red de relaciones económicas alrededor del mundo, empezábamos a despertar más y a recordar nuestra naturaleza espiritual plena. Las percepciones iban penetrando en la conciencia humana y daban a nuestra economía una forma compatible con la Tierra y al fin empezaban a salir de la última polarización de fuerzas para orientarse hacia una nueva visión espiritual del mundo en el planeta. En ese momento, miré a los demás. Sus caras revelaban que habían compartido esta visión de la historia de la Tierra. En una breve revelación,
Habíamos comprendido cómo había evolucionado la conciencia humana desde el comienzo de los tiempos hasta el momento presente. De pronto, el holograma enfocó la polarización en detalle. Todos los seres humanos de la Tierra se acantonaban con rapidez en dos posiciones conflictivas. Una que tendía hacia una imagen vaga, pero cada vez más clara de transformación, y la otra que se resistía, por sentir que valores importantes contenidos en la vieja visión se perdían para siempre. Vimos que en la dimensión de la otra vida se sabía que este conflicto constituía el mayor desafío tendiente a la espiritualización de la dimensión física, en especial si la polarización se volvía extrema. En ese caso, ambos bandos se atrincheraban en una proyección irracional del mal en el otro. O peor aún, podían creerles a los intérpretes literales de las profecías de los tiempos finales y empezar a pensar que el futuro venidero estaba más allá, punto de su influencia, y así darse por vencidos. Para encontrar la visión global y resolver la polarización, vimos que nuestra intención en la otra vida era discernir las verdades más profundas de estas profecías. Como ocurre con todas las escrituras, las visiones en Daniel y las revelaciones eran intuiciones divinas que llegaban desde la otra vida al plano físico y por lo tanto debíamos comprenderlas envueltas en el simbolismo de la mente del espectador. Algo muy parecido al sueño. Las profecías imaginaban un fin de la historia humana en la Tierra, pero un fin que para los creyentes era muy diferente del probado por los no creyentes. Veíamos que los del último grupo experimentaban un fin de la historia que empezaba con grandes catástrofes, desastres ambientales y economías que se derrumbaban. Entonces, en el punto máximo del miedo y el caos, aparecía un líder fuerte, el Anticristo, que proponía restaurar el orden, pero solo si los individuos aceptaban resignar sus libertades y llevar la marca de la bestia en sus cuerpos, para participar en la economía automatizada. Luego, este líder fuerte se autodenominaba Dios y tomaba por la fuerza a todos los países que se resistían a su gobierno, primero declarando la guerra a las fuerzas del Islam, después a los judíos y cristianos, para echar al mundo entero en un feroz Armagedón. Por otra parte, para los creyentes, los profetas de las Escrituras predecían un fin de la historia mucho más agradable. Manteniéndose fieles al Espíritu, estos creyentes recibían cuerpos espirituales y eran transportados a otra dimensión llamada la Nueva Jerusalén. Pero podían salir de lo físico y volver, en un momento, durante la guerra. Dios retomaba para terminar la lucha, restablecer la tierra e instalar 1000 años de paz, durante los cuales no había enfermedad ni muerte, y todo se transformaba, hasta los animales del mundo, que ya no comerían carne. En cambio, el león se acostaba con el cordero. Maya y Curtis me miraron, y entonces Charlene alzó la vista. Todos percibíamos, al unísono, el significado esencial de las profecías. Lo que recibían los que veían los tiempos finales era una intuición de que en nuestra época se abrían ante nosotros dos futuros bien diferenciados. Podíamos optar por consumirnos en el miedo, creyendo que el mundo avanza hacia una automatización estilo Estado autoritario, la decadencia social y la destrucción última. O podíamos seguir el otro camino, y consideramos los creyentes capaces de superar este nihilismo y abrirnos a las vibraciones más altas del amor, donde eludimos el apocalipsis y podemos entrar en una nueva dimensión, donde invitamos al Espíritu, a través de nosotros, a crear la utopía que imaginó el profeta de las Escrituras. Ahora veíamos por qué los que están en la otra vida consideran que nuestra interpretación de estas profecías es clave para resolver la polarización. Si decidimos que estas escrituras significan que la destrucción del mundo es inevitable, que está escrita de manera indeleble en el plan de Dios, el efecto de dicha creencia sería crear precisamente ese desenlace
Resultaba obvio que debíamos elegir el camino del amor y la fe. Tal como había visto antes, la polarización sería grave. En la otra vida, se sabía que cada bando representaba una parte de la verdad que podía integrarse y sintetizarse en la nueva visión espiritual del mundo. Más aún, vi que esta síntesis era una consecuencia natural de las revelaciones mismas, en particular la 10ª, y de los grupos especiales que empezaban a formarse en todo el mundo. De pronto el holograma se adelantó en cámara rápida y sentí otra expansión de la conciencia. Supe que ahora avanzábamos un paso más en el proceso. El recuerdo real de cómo pensábamos convertimos en creyentes y realizar ese futuro utópico profetizado. Por fin estábamos recordando la visión global. Al mirar, lo primero que vimos fue cómo se formaban en todo el planeta los grupos de la 10ª revelación. Introducían la visión global, alcanzaban la masa crítica, y luego aprendían a proyectar esta visión de tal modo que los bandos atrincherados de la polarización empezaban de inmediato a volverse más livianos y aflojarse al dejar atrás el miedo. Los controladores tecnológicos se veían especialmente afectados, se recordaban a sí mismos y abandonaban sus últimos esfuerzos por manipular la economía y tener el poder. El resultado de la visión proyectada era una ola sin precedente de concientización y recuerdo, de cooperación y compromiso personal, y una virtual explosión de individuos inspirados, cada uno de los cuales empezaba a recordar por entero su visión del nacimiento y a seguir su senda sincrónica exactamente en la posición ocupacional correcta dentro de su cultura. La escena pasó a imágenes de ciudades decadentes y familias rurales olvidadas. Aquí vimos que se formaba un nuevo consenso en cuanto a la forma de intervenir en el ciclo de la pobreza. La intervención dejaba de concebirse en términos de programas estatales o meramente en términos de educación y trabajos. El nuevo enfoque era profundamente espiritual, pues las estructuras de la educación ya existían. Lo que faltaba era la capacidad para liberarse del miedo y superar las distracciones infernales montadas para evitar la ansiedad de la pobreza. En este sentido, vi que a cada familia y cada niño carentes lo rodeaba una onda de solidaridad privada. Oleadas de individuos empezaban a formar relaciones personales, empezando con los que veían a su familia todos los días: comerciantes, profesores, policías de ronda, ministros. Este contacto se ampliaba luego con otros voluntarios que trabajaban como hermanos mayores, hermanas mayores y tutores, todos guiados por las intuiciones internas de ayudar, recordando su intención de realizar un cambio en su familia o en un niño, y todos iban difundiendo las revelaciones y el mensaje crucial de que por dura que fuera la situación, o por afianzados que estuvieran los hábitos autodestructivos, cada uno de nosotros podía despertar a un recuerdo de misión y propósito. Mientras la difusión continuaba, los incidentes de crímenes violentos empezaron a disminuir en la cultura humana, pues lo veíamos con claridad: las raíces de la violencia son siempre la frustración, la pasión y el miedo que deshumanizan a la víctima. Comenzaba a alterar esta configuración mental una interacción creciente con los poseedores de esta conciencia superior. Vimos que surgía un nuevo consenso hacia el crimen, consenso que derivaba de la idea tradicional y del potencial humano. A corto plazo, hacían falta más prisiones e instalaciones de detención, pues se admitía la verdad tradicional de que devolver a los delincuentes a la comunidad demasiado rápido, o dejar libres a los perpetradores para darles otra oportunidad, reafirmaba el comportamiento y transmitía el mensaje de que el crimen era aceptable. Sin embargo, al mismo tiempo, vimos una integración de las revelaciones en el manejo directo de estas instalaciones que introducía una ola de participación privada con los encarcelados, lo cual modificaba la cultura del crimen e iniciaba la única rehabilitación que funciona: el contagio de recordar. Al mismo tiempo,
A medida que más gente despertaba, vi que millones de individuos se tomaban tiempo para intervenir en conflictos en todos los niveles de la cultura humana, pues todos íbamos alcanzando una nueva comprensión respecto de lo que se hallaba en juego. En cada situación donde un marido o una esposa se enojaba o atacaba al otro, o donde compulsiones adictivas o una necesidad desesperada de ganar aprobación llevaban al miembro de una pandilla juvenil a matar, o donde una persona se sentía tan restringida en su vida que engañaba, defraudaba o manipulaba a alguien para ganar. En todas esas situaciones siempre había habido alguien perfectamente ubicado para prevenir la violencia, pero que no había actuado. Alrededor de este héroe potencial había tal vez docenas de otros amigos y conocidos que también habían fallado porque no transmitían la información y las ideas, capaces de crear un sistema de apoyo más amplio para que se produjera la intervención. Quizás en el pasado esta omisión podría haberse justificado, pero ya no. Ahora parecía la 10ª revelación, y sabíamos que las personas que estaban en nuestra vida eran tal vez almas con las que habíamos tenido prolongadas relaciones a lo largo de muchas vidas y que ahora contaban con nuestra ayuda, o sea que estamos obligados a actuar, obligados a ser valientes. Ninguno de nosotros quiere un fracaso en su conciencia o tener que soportar una tortuosa revisión de vida en la que debamos observar las consecuencias trágicas de nuestra timidez. Mientras las escenas pasaban a toda velocidad, vimos que esta conciencia floreciente motivaba la actividad también hacia los problemas sociales. Pude ver una imagen de los ríos y océanos del mundo, y otra vez observé una síntesis de lo viejo y lo nuevo que, pese a admitir la muchas veces caprichosa conducta de la burocracia gubernamental, también elevaba a un nuevo nivel de prioridad el deseo humano de salvaguardar el ambiente, iniciando una oleada de intervención privada. Se adquiría la sabiduría de que, al igual que ocurre con el problema de la pobreza y la violencia, el delito de la contaminación siempre tiene espectadores complacientes. Las personas que por sí mismas nunca contaminaban el ambiente de manera consciente, realizaban tareas conjuntas o sabían de otros cuyos proyectos o prácticas empresariales dañaban la biosfera del planeta. Eran personas que en el pasado no habían dicho nada, quizá debido a la inseguridad del empleo o porque se sentían solas en su posición. Sin embargo, ahora, mientras despertaban y se daban cuenta de que se hallaban en la posición correcta para actuar, los vimos convocar a la opinión pública en contra de los contaminadores, los que arrojaban desechos industriales al océano en medio de la noche, los que quemaban el excedente de petróleo en el mar, los que usaban insecticidas prohibidos en sembradíos comerciales, los que dejaban los depuradores de gases afuera en una planta industrial entre una inspección y otra, o que fraguaban los estudios sobre los peligros de una nueva sustancia química. Con independencia del delito, ahora había testigos inspirados que sentían el apoyo de las organizaciones populares que ofrecían recompensas por semejante información y que tomaban el teléfono y manifestaban el delito personalmente. Asimismo, observamos que se exponían las prácticas ambientales de los gobiernos mismos, en especial las políticas respecto de las tierras públicas. Se descubría que durante años los organismos gubernamentales habían vendido derechos de minería y forestación en algunos de los lugares más sagrados de la tierra, por debajo de los precios del mercado, como favores políticos y comisiones. Selvas y bosques majestuosos pertenecientes al pueblo habían sido increíblemente saqueados y diezmados en nombre del manejo forestal adecuado, como si plantar hileras de pinos reemplazara la diversidad de vida y la energía inherentes a un bosque de maderas duras que había madurado durante siglos. No obstante, la conciencia espiritual emergente, al fin, provocaría la conclusión de esta desgracia.
Vimos formarse una nueva coalición integrada por cazadores de la vieja visión y entusiastas nostálgicos de la historia, y los que percibían los sitios naturales como portales sagrados. Esta coalición disparaba la alarma que salvaría las pocas selvas vírgenes que quedaban en Europa y Norteamérica, y empezaban a proteger en mayor escala las selvas esenciales en las regiones tropicales del mundo. Se comprendía de una manera general que todo lugar bello debía ser salvado en beneficio de las generaciones futuras. Las fibras cultivadas reemplazaban el uso de los árboles para la madera y el papel. La tierra pública remanente quedaba a salvo de la explotación, y se la utilizaba para satisfacer la demanda explosiva de visitar esas áreas impolutas y energizantes de la naturaleza. Al mismo tiempo, al expandirse la intuición, la conciencia y el recuerdo, las culturas desarrolladas se volvían hacia los pueblos nativos del mundo con nuevos respeto y valoración, ansiosas por elaborar una redefinición mística del mundo natural. La escena holográfica volvió a avanzar, y pude ver cómo la onda de contagio penetraba en todos los aspectos de la cultura, tal como lo había visto antes Charlene. Cada grupo ocupacional empezaba a modificar de manera consciente su práctica habitual, llevándola a un nivel de funcionamiento más intuitivo e ideal, gracias a lo cual encontraba su papel espiritual, su visión del servicio verdadero. La medicina, dirigida por profesionales individuales concentrados en la génesis espiritual, psicológica de la enfermedad, pasaba del tratamiento mecánico de los síntomas a la prevención. Vimos que la profesión legal pasaba de los métodos egoístas de crear conflicto y ocultar la verdad para ganar, a su verdadero papel de resolver conflictos de manera que todos ganaran. Y, como había visto Curtis, todos los que trabajaban en el mundo de los negocios, industria por industria, transitaban hacia un capitalismo ilustrado, un capitalismo orientado no solo a los beneficios, sino a satisfacer las necesidades evolutivas de los seres espirituales, y a hacer que los productos se hallaran disponibles a los precios más bajos posible. Esta nueva ética empresarial producía una deflación popular, que iniciaba una evolución sistemática hacia una automatización final plena, y a la larga, la disponibilidad gratuita de las necesidades básicas de la vida, lo cual liberaba a los humanos para embarcarse en la economía espiritual del diezmo que mencionaba la novena revelación. Seguimos observando mientras las escenas se aceleraban, y vimos que los individuos recordaban sus misiones espirituales a edades cada vez más tempranas. Aquí vimos la comprensión precisa que pronto adquiriría la nueva visión espiritual del mundo. Los individuos crecían y se recordaban a sí mismos como almas nacidas en una dimensión de existencia y trasladadas a otra. Si bien se producía una pérdida de memoria durante la transición, recapturar la memoria previa a la vida pasaba a ser un objetivo importante de la primera educación. De jóvenes, nuestros profesores nos guiaban a través de la experiencia temprana de la sincronicidad. Nos exhortaban a identificar nuestras intuiciones para estudiar ciertas materias, a visitar lugares particulares buscando siempre respuestas más elevadas respecto de la manera de recorrer esos caminos singulares. Al emerger la memoria plena de las revelaciones, nos veíamos involucrados en ciertos grupos, trabajando en proyectos especiales y alcanzando la visión total de lo que queríamos hacer. Y por último recuperábamos la intención subyacente detrás de nuestras vidas. Descubríamos que veníamos aquí para elevar el nivel vibratorio del planeta, para admirar y proteger la belleza y la energía de sus lugares naturales, y garantizar que todos los seres humanos tuvieran acceso a esos sitios especiales para poder seguir aumentando nuestra energía, implantando a la larga la cultura de la otra vida, aquí, en la dimensión física. Esa visión del mundo cambiaba en particular nuestra forma de considerar a las demás personas. Ya no veíamos a los seres humanos meramente por su tinte racial o su origen nacional en un tiempo de vida determinado. Los veíamos en cambio como almas hermanas
embarcadas, al igual que nosotros, en el proceso de despertar y espiritualizar el planeta. Descubríamos que la presencia de ciertas almas en distintos lugares geográficos del planeta se había producido con una fuerte carga de significado. De hecho, cada nación constituía un enclave de información espiritual específica, compartida y modelada por sus ciudadanos. Información que esperaba ser aprendida e integrada al desplegarse el futuro. Vi que por fin se alcanzaba el mundo de unidad política imaginado por muchos, no forzando a todas las naciones a someterse a un cuerpo político, sino más bien mediante el conocimiento popular de nuestras similitudes espirituales y la conservación, a la vez, de nuestra autonomía local y nuestras diferencias culturales. Lo mismo que ocurría con los individuos que interactuaban en un grupo, cada integrante de la familia de las naciones era reconocido por la verdad cultural que representaba para el mundo en general. Ante nosotros, veíamos que las luchas políticas de la Tierra, violentas en tantos casos, pasaban a ser guerras de palabras. A medida que la marea de recuerdo iba inundando el planeta, todos los seres humanos empezaban a comprender que nuestro destino era debatir y comparar los puntos de vista de nuestras religiones relativas y, sin dejar de honrar lo mejor de sus doctrinas individuales en el nivel personal, ver a la larga que todas las religiones se complementaban e integrarlas en una espiritual sola, global y sintetizada. Vimos con claridad que estos diálogos derivaban en la reconstrucción de un gran templo en Jerusalén, ocupado en forma conjunta por todas las grandes religiones, judía, cristiana, islámica, oriental, incluso la religión de facto del idealismo secular, representada por los enclaves económicos de China y Europa, que pensaban primordialmente en términos de una utopía económica panteísta. Allí se debatía y discutía la perspectiva espiritual definitiva. Y en esta guerra de palabras y energía, al principio las perspectivas islámica y judía ocupaban la escena central, y luego se comparaba e integraba el punto de vista cristiano junto con la visión interior de las religiones orientales. Observamos que la conciencia de la humanidad ingresaba en otro nivel y que la cultura humana colectiva avanzaba de la comunicación primaria de información económica al intercambio sincrónico de verdades espirituales. Al ocurrir esto, ciertos individuos y grupos empezaban a alcanzar niveles que se acercaban al de la dimensión de la otra vida y desaparecían para la gran mayoría de los que quedaban en la Tierra. Estos grupos selectos pasaban intencionalmente a la otra dimensión, pero no obstante aprendían a entrar y salir, como lo predice la novena revelación y lo vieron los profetas de las Escrituras. Sin embargo, una vez iniciado este rapto, los que quedaban en la Tierra entendían lo que sucedía y aceptaban su papel de permanecer en la dimensión física, sabiendo que pronto los seguirían. Ahora llegaba el momento de que los idealistas seculares proclamaran sus verdades en las escaleras del templo. Al principio, su impulso energético para Jerusalén llegaba de Europa, con su visión primordialmente secular y con un gran líder que proclamaba la importancia espiritual de las cuestiones seculares. Este punto de vista se enfrentaba abiertamente al espiritualismo determinado del otro mundo de los musulmanes y los cristianos. Pero más tarde el conflicto de energía se resolvía y sintetizaba en uno solo gracias al énfasis espiritual interior de la perspectiva oriental. Para entonces, los últimos intentos de los controladores, que en algún momento habían conspirado para crear una sociedad tirana de chips y robots, tratando de imponer complacencia, ya habían sido vencidos por el contagio del despertar. Y esta última síntesis abría a todos a la infusión final del Espíritu Santo. Vimos que a través de este diálogo de integración de la energía de Medio Oriente, la historia cumplía con las profecías de las Escrituras de una manera simbólica y verbal, evitando el apocalipsis físico esperado por los literalistas. De pronto nuestro foco pasó a la dimensión de la otra vida, y aquí pudimos ver con suma nitidez que nuestra intención constante no era solo crear una nueva tierra, sino también un nuevo cielo.
Vimos cómo el efecto de la remembranza de la visión global no solo transformaba la dimensión física, sino también la otra vida. Durante los raptos en la Tierra, los grupos de almas también habían pasado a la dimensión física, completando así la transferencia de energía a la dimensión física expandida. Aquí se hizo visible la realidad total de lo que estaba pasando en el proceso histórico. Al abrirse nuestra memoria, desde el comienzo del tiempo, la energía y el conocimiento habían pasado en forma sistemática de la dimensión de la otra vida a la física. Al principio, los grupos de almas de la otra vida habían tenido la responsabilidad absoluta de mantener la intención e imaginar el futuro, ayudándonos a recordar qué queríamos hacer y dándonos energía. Luego, a medida que había ido avanzando la conciencia en la Tierra y aumentando la población, el equilibrio de energía y responsabilidad había pasado lentamente hacia la dimensión física, hasta que, en ese punto de la historia, cuando ya había llegado energía suficiente y la visión global comenzaba a ser recordada, y más almas que nunca vivían en el planeta, el poder y la responsabilidad de creer y crear el futuro determinado pasaban de la otra vida a las almas de la Tierra, a los grupos que habían empezado a formarse, a nosotros. A esa altura, somos nosotros los que debemos llevar a cabo la intención. Y por eso recayó en nosotros resolver la polarización y ayudar a cambiar a los individuos particulares que, aquí mismo, en este valle, todavía se hallaban cautivos en el miedo y sentían que tenían derecho a manipular la economía para sus propios fines, que podían apoderarse del control del futuro. Exactamente en el mismo momento, los cuatro nos miramos en la oscuridad, mientras el holograma todavía nos rodeaba y los grupos de almas se fusionaban en el fondo, con un brillo resplandeciente. Entonces noté que un enorme halcón llegaba volando, se posaba en una rama que estaba a unos 3 metros por sobre el grupo, y nos miraba. Debajo de él, a menos de 1,5 metros, un conejo brincó de pronto a unos centímetros de mi codo derecho y se detuvo, seguido a los pocos segundos por un gato montés que se sentó justo a su lado. ¿Qué pasaba? Bruscamente, una vibración silenciosa sacudió mi plexo solar. Habían reactivado el experimento. «¡Miren eso!», gritó, de pronto Curtis. A 50 metros, apenas distinguible bajo la luz de la luna, se abrió una fisura estrecha que sacudía los arbustos y los árboles pequeños, y se extendía con lentitud en nuestra dirección. Miré a los otros. «Ahora depende de nosotros», gritó Maya. «Nuestra visión ya es suficiente. Podemos detenerlos». Antes de que pudiéramos actuar, la tierra se sacudió con violencia y la fisura se acercó más a nosotros. Al mismo tiempo, varios vehículos se detuvieron entre la maleza y sus luces se filtraron entre las siluetas borrosas dibujadas por los árboles y el polvo. Sin miedo, mantuve mi energía y volví a enfocar el holograma. La visión los detendrá, gritó otra vez Maya. «No dejen ir la visión. Manténganla», sin perder de vista la imagen del futuro que teníamos por delante. Sentí de nuevo que la energía del grupo se dirigía a Feynman, manteniendo así nuestra intención a la manera de una muralla gigante contra su intrusión, visualizando a su grupo empujado por la energía y obligado a huir, aterrado. Miré la hendidura que seguía su marcha hacia nosotros, confiado en que se detendría. Por el contrario, se aceleró. Cayó un árbol, luego otro. Mientras se abalanzaba hacia el grupo, perdí mi concentración. Rodé hacia atrás y tragué polvo. «¡No da resultado!», oí que gritaba Curtis. Sentí que todo volvía a ocurrir. «Por acá», indiqué, al tiempo que me esforzaba por ver en la repentina oscuridad. Al correr, apenas pude distinguir los débiles contornos de los demás. Se apartaban de mí, hacia el este. Trepé por el reborde de piedra que formaba la pared izquierda del cañón, y no paré hasta que estuve a 100 metros. Arrodillado en las rocas,
Miré en la oscuridad. No se movía nada, pero oía que los hombres de Feynman hablaban en la entrada del cañón. Despacio, subí un poco más la pendiente en dirección al noroeste, tratando de ver si había indicios de los demás. Por fin, encontré un camino para volver a la base del cañón. Aún no había movimiento. De pronto, cuando empecé a caminar otra vez hacia el norte, alguien me sorprendió de atrás. «¿Qué?», grité. «Shh», murmuró una voz. Despacio. «Soy David». Fin del capítulo. Gracias por llegar hasta el final. Este capítulo nos ha puesto frente a una elección muy concreta: miedo que centraliza y controla, o una visión que se sostiene entre muchos. Hemos visto cómo, cuando el grupo eleva la energía y mantiene el propósito, incluso el terremoto cede. No es metáfora. En lo cotidiano, eso se traduce en gestos pequeños que desactivan experimentos peligrosos, la indiferencia, el cinismo, la sensación de que nada depende de mí. Si algo de hoy te movió, te invito a dejar un comentario concreto. ¿Qué escena te cambió el pulso? ¿En qué acción pequeña te ves esta semana para sostener la visión? Acompañar a un niño, frenar una injusticia cercana, cuidar un trozo de naturaleza, llamar a quien necesita tu voz. Tu experiencia alimenta a los demás. Lee a quienes comenten y responde a uno. Que esta comunidad sea práctica, valiente y luminosa. Si este viaje te sirve, suscríbete y activa la campana. Así seguimos capítulo a capítulo sin perdernos. Deja un me gusta si este episodio te ayudó a recordar quién eres cuando nadie mira. Y comparte este audio con esa persona que, como nosotros, está lista para elegir el amor sobre el miedo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Arsayan Nayasra.